Aprehensión de los alimentos y de los líquidos. Tomar el alimento y llevarlo a la boca se denomina aprehensión. En la boca, como en el resto del tubo digestivo, en mayor a menor proporción, se realizan 4 procesos fundamentales: la motilidad, la secreción, la digestión y la absorción. El proceso digestivo comienza en la cavidad bucal, con la toma del alimento, donde se lleva la aprehensión, enseguida la masticación, salivación, deglución, digestión y absorción de algunas sustancias. Forma de tomar el alimento. El equino usa los labios, que son muy sensibles y móviles, para coger el forraje e introduce entre los incisivos para triturarlo. Se ayuda de movimientos laterales de la cabeza. Durante el pastoreo, los labios se mueven hacia abajo para permitir que los incisivos separen el pasto de la base. En los caninos, que tienden a comer con rapidez y con poca masticación, y en los felinos, que toman el alimento con los dientes y lo degradan ayudándose con los miembros anteriores con los que lo sostienen. El alimento es transportado a la boca por el movimiento de la cabeza y de la mandíbula. En los bovinos, que tienen la lengua como principal órgano de aprehensión, la curva o enrolla alrededor del forraje. Así toma el alimento y lo lleva a la boca con ayuda de los labios. Coloca entre los incisivos inferiores, haciéndole presión sobre el rodete dentario, y se acompaña de movimientos de retroceso de la cabeza. Esto ocurre en los rumiantes. Aprehensión de los líquidos. Los felinos y los caninos lo hacen por medio de la lengua, colocándola en forma de cuchara, y la sumergen en el líquido, por extensión y retracción rápida que la lengua tiene en su extremo móvil libre. Puede introducirse los líquidos a la boca, y los felinos, además de colocar la lengua en forma de cuchara, los líquidos quedan atrapados entre las numerosas espículas linguales dorsales. El resto de animales, como bovinos y equinos, acoplan su labio superior sobre el inferior, recogiendo con los bordes para formar una apertura estrecha por la cual aspiran el líquido. Para ello realizan un vacío en la boca, combinándolo de un descenso de la mandíbula con la rotación de la lengua, que cumple como función de émbolo aspirante. La masticación. La masticación es la de la composición mecánica del alimento en la boca, por medio de movimientos del maxilar inferior. Su finalidad es la de triturar los alimentos, reduciéndolos a partículas más pequeñas, para favorecer la hidratación del bolo, el aumento de su superficie expuesta a la digestión enzimática y darle tamaño adecuado para permitir la deglución. Los dientes intervienen de la siguiente manera: incisivos, que cortan; caninos, que desgarran; y premolares y molares, que trituran. La masticación se refiere a la deglución mecánica de los alimentos en la boca, por diducción, apertura, y por oclusión, por cierre, de las dos hileras molares, cuando se come o se rumia. La masticación es un arco reflejo que puede ser, sin embargo, inducido e interrumpido voluntariamente. Sigue a la aprehensión y se inicia por la presencia de alimento en la boca. Está sometida al control de la corteza cerebral, ya que se puede interrumpir en cualquier momento voluntario. La masticación en los rumiantes o herbívoros funciona de la siguiente manera: el maxilar superior es más ancho y por eso la masticación se hace por movimientos laterales. En el equino se combinan los movimientos laterales con verticales, y en los caninos los movimientos masticatorios son en vertical. Secreción salival. Es un líquido mixto, seroso y mucoso, que forma de una mezcla de todas las secreciones de las glándulas salivales, que son pares y drenan en la cavidad bucal. Las glándulas principales son la parótida, que se encuentra por debajo de la oreja, detrás de la rama de la mandíbula, anterior a la primera vértebra cervical; la submaxilar o submandibular, que se encuentra entre el espacio intramandibular o submaxilar; y el sublingual, que se encuentra en la base de la lengua. La glándula parótida en todos los animales produce una saliva de tipo seroso, excepto en los carnívoros, que es de tipo mixto. La glándula submaxilar tiene secreción mixta, con predominio a la secreción serosa, y la sublingual también es de secreción mixta, pero con predominio a la secreción mucosa. En los animales, la saliva es un líquido incoloro e insípido. En las salivas mucosas y mixtas es de más viscosidad, porque es el mayor contenido de mucina. La cantidad de agua de la saliva varía entre el 99% y el 99.5%. El peso específico es entre 1101 y 1109, con un pH de 7.32 a 8.4. Uno de los componentes orgánicos más importantes de la saliva es la mucina.
Esta está formada por la mezcla de sustancias como la albúmina, la globulina y las glucoproteínas. El contenido de mucina es alto en la secreción de la glándula sublingual y submandibular. Reflejos. Uno de los reflejos que encontramos es el reflejo condicionado de Pavlov. Estos reflejos se desarrollan a lo largo de la vida como consecuencia de aprendizaje o ejercicio experimental. El reflejo de Pavlov funciona cuando hay un estímulo de sonido. Hay un receptor en los hilos de la cóclea que baja por el nervio aferente y por el nervio acústico. Llega al centro de salivación. Allí manda la señal a la glándula parótida, a la glándula sublingual y a la glándula submandibular, produciendo la saliva. Dentro de estos reflejos encontramos también los no condicionados, que son involuntarios y corresponden a las fases bucal, gastrointestinal o las fases que son cefálica, bucal y pues la misma gastrointestinal. La fase cefálica corresponde al reflejo condicionado, donde por medio de este se puede dar por vía olfatoria o por vía de la visión. La bucal corresponde a un reflejo incondicionado, que se da cuando el alimento está en la boca del animal, y la fase gastrointestinal corresponde a un reflejo incondicionado, que se da cuando el alimento está en el estómago e el intestino del animal. Deglución. La deglución es un paso del alimento desde la boca, por la faringe y el esófago, hasta el estómago. Incluye una serie incoordinada de hechos en estas diferentes regiones. Una vez el alimento está triturado y salivado, queda listo para pasar al estómago a través de la faringe y el esófago, por efecto del acto deglutorio, en el cual intervienen la lengua, los músculos faringeos y la pared del estómago. Fases de la deglución. Las fases de la deglución se encuentra la fase voluntaria, que esta inicia con la deglución. Es aquella cuando el alimento es deslizado o empujado por la parte superior de la boca por el descenso de la base de la lengua y a la presión ejerce con la punta de este órgano contra el paladar y sucesivamente el resto de adelante hacia atrás. Se dice que es voluntaria, pues puede ser interrumpida y si se requiere. La consecuencia es que está relacionada a la transformación del bolo por la parte posterior de la boca y el extremo superior del esófago. Fase faríngea o involuntaria. Corresponde a un paso del bolo de la faringe hacia el esófago, cuando el bolo es empujado hacia la parte posterior de la cavidad bucal. Las áreas receptoras alrededor de la abertura son estimuladas y los impulsos viajan al tallo cerebral. De allí, los músculos deglutorios de la faringe hacen su proceso. Durante esta fase se cierra la tráquea por la epiglotis, se abre el esfínter esofágico superior o anterior y hay una rápida onda peristáltica que origina que la faringe y se propague, que haga la propagación empujando el bolo del alimento hacia la parte anterior del estómago. Fase esofágica. Es el paso del alimento a lo largo del esófago hasta el estómago, a través del esfínter cardial en las especies que lo tienen. La única función de esta fase es conducir el alimento desde la faringe hasta el estómago. Pocos segundos después se inicia la fase. La musculatura estriada que estaba cerrada se abre por inhibición del tono y el alimento pasa fácilmente. El esófago atraviesa el tórax y el diafragma, que en su curso de la faringe al estómago. El esófago está normalmente cerrado a la unión de la faringe esofágica, mediante el esfínter esofágico superior o anterior, y a pesar de que no existe un esfínter definido anatómicamente, estudios de la presión intramural han demostrado que la presencia de un esfínter extrínseco o funcional en esta región. En los rumiantes y en el perro, la única musculatura del esofágico está compuesta exclusivamente por músculo estriado. En el cerdo, en el gato y en el caballo, la porción distal del esófago está constituido por músculo liso. La principal inervación motora del esófago proviene de los nervios vagos. El movimiento del esófago, asociado con la deglución, es una onda peristáltica que viaja del esfínter superior al interior, que da una onda peristáltica primaria, lo que hace que haya un estímulo esofágico local del bulbo o de un cuerpo extraño que produce movimientos peristálticos. Mecanismos endocrinos. El sistema gastrointestinal es el órgano endocrino más grande del organismo. Las células enterocrinas se distribuyen por el tejido gástrico, intestinal y pancreático. Estas células sintetizan hormonas peptídicas y aminas que se liberan a las células en los estímulos adecuados.
Existen dos modos de acción de estas hormonas peptídicas. El primer lugar es la célula endocrina. Puede liberarla y enviarla a la sangre, desde donde ejerce su acción sobre un órgano lejano. Su función endocrina es verdadera. El segundo lugar es la célula, que puede liberarla y actuarla a una cercanía inmediata. La acción se denomina paracrina. Las tres hormonas gastrointestinales más comunes son la gastrina, que aumenta la producción del jugo gástrico, la secretina, que estimula al páncreas a la secreción hidrolática y al hígado a la coléresis, y la colecistoquinina o CCK, que ayuda a que el páncreas incremente la secreción ecbólica y que la vesícula biliar haya contracciones para la relajación del esfínter. Además de esta, la enterogastrona disminuye la producción de jugo gástrico, entre otras, que también se han postulado como otras sustancias hormonales para la ayuda de la digestión. El gusto, el olor, la sensación táctil o pensar en comida envía impulsos nerviosos al cerebro. Estos impulsos hacen que las neuronas estimulen la secreción de ácido clorhídrico y pexina en el estómago. La estimulación también provoca la secreción de gastrina y en la sección inferior del estómago. Por la sangre, que estimula más la... Esta hormona viaja por la sangre y estimula más secreción de ácido clorhídrico y pexina en las secciones media y superior del estómago. Cuando la comida entra en el estómago y lo distiende, esta distensión activa un impulso nervioso hacia el cerebro y también tiene un efecto estimulador sobre la glándula gástrica. Todo esto resulta en la secreción continua de ácido clorhídrico y pexina. En la última fase de la secreción gástrica, el quimo se ha introducido en el duodeno, de modo de que ya no es necesario la secreción de gastrina. El quimo contiene lípidos procedentes de la digestión de grasas, además suficiente ácido clorhídrico para reducir el pH por debajo de 2. Los lípidos y el pH reducido inhiben la secreción gástrica mediante tres acciones simultáneas. Primero, provocan que los impulsos vayan al cerebro para reducir la estimulación de las glándulas gástricas. En segundo lugar, establecen reflejos locales a través de las neuronas presentes en la pared intestinal que reducen la secreción gástrica. En tercer lugar, causan la liberación de hormonas locales, inducida por la secretina, que viajan a través de la circulación a las glándulas gástricas e inhiben su secreción. Principales hormonas gastrointestinales. Entre las hormonas gastrointestinales encontramos la hormona secretina. Su producción es en el estómago por las células G de las glándulas pilóricas. Su acción estimula la secreción de ácido en las células parietales de las glándulas fúndicas y estimula la motilidad gástrica en el crecimiento del epitelio gástrico. Su estimulación de liberación son las proteínas en el estómago, elevando el pH gástrico y la estimulación vagal. La segunda es la secretina. Su producción es en las células del duodeno. Estimula la secreción hidrolítica, rica en bicarbonato, por el páncreas y estimula a la secreción biliar por bicarbonato. El estímulo de liberación es el ácido en el duodeno. La CCK. Su producción es en el duodeno y en el ilion, con mayor concentración en el duodeno. Su acción es la estimulación de la secreción ecbólica, rica en enzimas por el páncreas, e inhibe el vaciamiento gástrico. El estímulo de liberación son por las proteínas y grasas del intestino delgado. La siguiente es la motilina. Su producción es desde el estómago hacia el colon, con máxima concentración en duodeno y en yeyuno. Su acción es probable que regule la motilidad intestinal en los periodos de ayuno entre comidas y puede regular el tono del esfínter esofágico inferior, o sea, en el cardias. Su estímulo de liberación es la acetilcolina. Digestión y absorción. La digestión es el proceso de desdoblamiento físico, químico y microbiano de los nutrientes para transformarlos en moléculas simples que pueden ser absorbidas en las microvellosidades. Por tanto, la absorción es el proceso de transporte de moléculas simples a través del epitelio intestinal.
La absorción no puede ocurrir si el alimento no está digerido. El contacto entre la mucosa del intestino delgado y el contenido luminal es facilitado por una extensa área de superficie de la mucosa, donde se forman pliegues. Estos forman vellosidades. Están formadas por microvellosidades y, por último, las criptas de Liverpool, que están en las células o en los enterocitos. Digestión. Es el doslamiento físico, químico de las moléculas o partículas para que puedan ser absorbidas, mientras que la fermentación es la hidrólisis a través de los microorganismos. Existen especialmente varios tipos de digestión, como la luminal, que es la digestión química que se logra por el proceso de hidrólisis catalizada por enzimas dentro de la luz del tracto digestivo, en la membrana o en la superficie del tracto digestivo, y dentro del enterocito o en la célula del intestino. Digestión de los carbohidratos. Los carbohidratos que se originan en las plantas son de las siguientes formas. Fibras, como la celulosa o la semicelulosa, que forman la estructura de las plantas y que están sujetas a la fermentación. Azúcares, como los monosacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Y los almidones, como la amilosa, la amilopectina, que provienen, entre otras, del maíz, el trigo y la cebada. Los oligosacáridos y polisacáridos pasan a ser disacáridos y luego a monosacáridos para poder ser absorbidos en caso de los monogástricos o en los rumiantes para ser ácidos grasos volátiles. Los almidones, como la amilosa o la amilopectina, son desdoblados por la amilasa salival, la amilasa pancreática y la intestinal, para pasar a ser disacáridos conocidos como las destrinas. Las fibras conforman las estructuras de las plantas. No se sujetan a hidrólisis química, sino al proceso de fermentación como lo hacen la celulosa y la semicelulosa. Digestión de las proteínas. Las proteínas son desdobladas por las endopecteasas, por la pepsina. Estas enzimas digestivas secretan y se almacenan como proenzimas inactivas llamadas zimógenos. A saber, el pepsinógeno es producido por las células principales de las glándulas fúngicas. Es activado por la luz gástrica del ácido clorhídrico. El tripsinógeno proviene del páncreas y es activado por la enteroquinasa de la mucosa duodenal. Y el quimosinógeno, que es activado por el ácido clorhídrico. Digestión de los lípidos. La acción detergente se hace necesaria para emulsificar y disolver los lípidos, triglicéridos, colesterol, colesterol éster, fosfolípidos. La digestión para la absorción de los lípidos tiene varias fases. Emulsificación. Es la reducción de las gotitas de grasa. Hidrólisis, por acción de las enzimas como la lipasa, el colesterol, la enterasa y la fosfolipasa. Formación de micelos, que son agrandados o pequeños, hidrólisis en la combinación de ácidos biliares, y la absorción por difusión simple. La digestión y la absorción de los carbohidratos y proteínas ocurre tanto en el intestino delgado como en el grueso, aunque la digestión y la absorción de lípidos ocurre únicamente en el intestino delgado. En el intestino delgado, los carbohidratos y las proteínas de los alimentos se degradan enzimáticamente por acción de las enzimas del páncreas y las células del borde de cepillo, microvellosidades del intestino. Las exonas, azúcares y los péptidos o aminoácidos que resultan de la degradación se absorben en la mucosa del intestino mediante mecanismos de transporte activos específicos. Los carbohidratos y las proteínas que entran en el intestino se convierten en amoníaco por acción microbiana y se absorben por el mecanismo de difusión pasiva. Absorción. Es el movimiento de los productos de la digestión a través de la mucosa intestinal hacia el sistema circulatorio, sanguíneo o linfático. En el intestino delgado es el principal sitio de absorción en todas las especies y esta es favorecida por la estimulación adrenérgica y por los glucocorticoides. Las células intestinales absorben soluto y los líquidos a través de dos vías: la vía extracelular o transcelular, a través del enterocito, generalmente es un transporte activo, y la vía extracelular o paracelular, que es a través de las uniones estrechas, generalmente se trata de un transporte pasivo. Absorción de agua y electrolitos. Con la absorción de sodio también se hace de agua y de otros electrolitos, como el sodio, que ayuda al transporte de la glucosa, acopla cloro y hace una difusión simple. El cloro acopla sodio, hace un transporte de glucosa y realiza un intercambio con el bicarbonato. El bicarbonato neutraliza el ácido clorhídrico del estómago y hace un intercambio entre el sodio y el hidrógeno.
El potasio hace un gradiente de concentración pasiva paracelular y hace absorción de agua. Absorción de lípidos. Las vitaminas liposolubles como la A, la D, la E y la K se absorben con los lípidos. Los micelos son hidrosolubles de carga negativa y difunden a través de las membranas apical de la célula. Absorción de proteínas. Los enterocitos del yeyuno absorben dipéptidos y tripéptidos y sus enzimas en la digestión de la membrana y los hidrolizan hasta los aminoácidos. Defecación. Las heces después del paso por el intestino grueso, el contenido intestinal acumulado en la región distal recibe el nombre de excremento o heces o materia fecal, la cual es expulsada al interior por la defecación. Es un arco reflejo que obedece al movimiento de la musculatura voluntaria y que por entrenamiento puede someterse a voluntad, especialmente en el perro. La defecación está impedida por los esfínteres anales internos, músculo liso, y externo por el músculo esquelético. La estimulación para la defecación es la dilatación del recto o aumento de su presión. La vía aferente es el nervio pélvico, que llega al centro primario de la defecación, situado en el piso del cuarto ventrículo, o a un segundo centro llamado centro secundario de la defecación, situado en la médula sacra, segmentos 2 al 4. Y la vía aferente es el nervio pélvico, que llega al colon y recto, relajando los esfínteres anales. Ejemplos de una disfuncionalidad del sistema digestivo. Un paciente tiene la incapacidad de secretar secretina. De entre sus consecuencias es la no secreción de bicarbonato por el páncreas. No hay un bloqueo del pH del intestino delgado. Va a haber un daño en la mucosa y las enzimas pancreáticas se van a desnaturalizar. No va a haber ni digestión ni absorción, presentándose un síndrome de mala absorción, llegando a una diarrea. Dentro de los efectos, no va a ocurrir activación de las enzimas digestivas y no hay presencia de estímulos, en donde no hay presencia de ácidos en el duodeno y no va a ocurrir vaciamiento gástrico.